se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Señor amado, gracias te damos porque indudablemente podemos decir con plena certidumbre y certeza de que hasta aquí tú nos has acompañado, tú nos has ayudado. Señor, como lo acaba de decir nuestra hermana, el tiempo está cerca y debemos de prepararnos cada día para poder tener un carácter semejante al tuyo. Ayúdanos, Señor, para que al abrir tu palabra, al escudriñar tu palabra, Señor, podamos ser iluminados y que por tu Santo Espíritu nos pueda ayudar para comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Hermanos, les invito a los que tengamos ahí la palabra del Señor, se encuentra en 2 Corintios 3:18. Y la palabra del Señor dice ahí: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la hermana de Juárez, hermanos, en el Deseado de todas las gentes, página 63, nos da un consejo. Dice la sierva del Señor: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena. Y ella recomienda especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Y también lo que acabamos de leer lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, página tomo 374, dice: sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena. Y luego también otra vez dice, especialmente las de las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para salvar a la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender todos al pie de la cruz la lección de penitencia y fe. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la contemplación de Cristo en la cruz. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos ante nosotros los más santos y sublimes ejemplos. Jesús, hermanos, fue sin tacha.
Tanto en pensamiento como en palabra y acción, Jesús no tuvo nada que se le reprochase. Todos sus actos fueron perfectos. Nos muestra el camino que Él recorrió y nos dice, de acuerdo a Mateo 16:24, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También dice en 1 Juan 2:6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Cristo reúne en su persona la perfección y la santidad divina y la perfección y la santidad de su humanidad sin pecado. Por eso los cristianos de hoy se fijan en ideales demasiado bajos, se contentan con una experiencia espiritual muy superficial. Por lo tanto, solo perciben la luz en forma difusa, cuando podrían discernir con tanta más exactitud la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. La vida de Cristo es una manifestación de lo que la humanidad caída podría llegar a ser mediante una comunión estrecha con la naturaleza divina. Los hombres y mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Hacen del pecado una necesidad, algo que no pueden vencer. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo vencer tal pecado. No, es que yo no puedo vencer mis defectos de carácter. No, es que yo no puedo vencer esto o tal cosa. Dice, si no podemos vencer, es porque no estamos contemplando a Jesús. Porque la palabra del Señor en 2 Corintios 3:18, lo que leímos al principio, dice que si nosotros mirando a cara descubierta, dice, como a un espejo, la gloria de Dios, seremos transformados a la misma imagen por el Espíritu. Y yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es otra cosa más que su carácter de Dios. Y al contemplar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, seremos transformados. ¿Cómo? Dice la palabra, como por el Espíritu. Así es que, mis hermanos, si no estamos venciendo, si no estamos dejando aquellas cosas que nos impiden ver a Jesús como Él es porque no estamos contemplando su carácter, su gloria. Por eso, hermanos, en esta hora, les invito a que contemplemos a Jesús. Hoy vamos a contemplar a Jesús desde el pesebre, desde su niñez, desde su juventud, hasta que fue entregado por nosotros en una cruz para liberarnos del pecado. Por eso en el pesebre es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso se encuentra en 1 Timoteo 3:16. No podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciaba totalmente de los hijos de los hombres. Su rostro pudo haber sido radiante de luz y su cuerpo alto y hermoso. Pudo haber venido incluso en una forma tal que encantara a los que lo miraran. Pero esta no fue la norma de la cual Dios planeó que apareciera entre los hijos de los hombres. Por eso la palabra del Señor dice que debía de ser semejantes a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Sus facciones tenían que ser semejantes a la de los seres humanos y no debía tener la belleza en su persona que la gente lo señalara como diferente de los demás. Debía venir como miembro de la familia humana y presentarse como un hombre ante el cielo y a la tierra. Aquel, hermanos, aquel que hizo los mundos por causa de nosotros pecadores, se convirtió
en un niño indefenso. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre Dios poderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien moraba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el desválido bebé del pesebre. Y yo me detengo y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él fue capaz de venir a hacerse como nosotros para podernos rescatar. Todo lo que humanamente se podía hacer para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, como dice Pablo, ya fue hecho. Entonces, a nosotros nos toca hacer el resto. Y hermanos, claro que se puede llegar a la perfección si contemplásemos, como dice la sierva del Señor, cada día el carácter, la gloria de Dios, la vida de Jesús. Por eso en su niñez, en Lucas 2:40 dice que el niño se fortalecía, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Su ejemplo fue perfecto desde sus más tiernos años. Tanto en su naturaleza física como en la espiritual, siguió la orden divina del crecimiento ilustrada por la planta. En su niñez procedió como un niño obediente. Habló y se comportó con la sabiduría de un niño y no de un hombre, honrando a sus padres y cumpliendo sus deseos en forma útil, de acuerdo con la capacidad de un niño. Fue perfecto en cada etapa de su desarrollo, con la sencilla y natural gracia de una vida sin pecado. Desde la niñez fue un modelo de laboriosidad. Fiel y alegremente cumplió sus partes en los humildes deberes. Comprendía las tentaciones de los niños, pues soportaba sus pesares y pruebas. Aunque tentado al mal, rehusaba apartarse en un solo momento de la más estricta verdad y rectitud. Hablaba y actuaba como otros niños, con la excepción de que no cometió faltas. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca. Su vida revelaba una cortesía desinteresada. Aquellos que aseveraban que no era posible que Cristo pecara, no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. Y ahora preguntan algunos, ¿pero acaso Cristo no fue tentado no solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta su edad adulta? Claro que Jesús fue tentado. En todo, dice la palabra del Señor, que Jesús fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. Pero con la gran diferencia de que Jesús jamás pecó. Y como Jesús jamás pecó, y como Jesús es nuestro ejemplo, nos está llamando a que tengamos ese tipo de vida mientras estemos aquí en esta tierra. ¿Cuál será? Mantenernos una vida fuera de pecado. Los primeros años de la vida del Salvador fueron años de pobreza. Los días de su niñez los pasó trabajando. Al trabajar en el banco del carpintero, al asumir las responsabilidades que recaían sobre él como miembro de la familia, a menudo se cansaba. Vivía en una era corrompida y sin embargo el mal
que lo rodeaba no lo contaminó, ni influyeron sobre él los caracteres de aquellos que eran de personalidad artificial y malvada. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración "escrito está" constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. ¿Cómo Jesús rehuía o cómo Jesús hacía frente a la tentación o al pecado? Siempre respondía con un "escrito está". Siempre citaba la Sagrada Escritura. No sé si usted se acuerda cuando Satanás lo llevó al desierto, o cuando no Satanás lo llevó al desierto, sino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y tuvo una lucha contra Satanás. Satanás le citaba las Escrituras y él también le citaba las Escrituras, siempre con un "escrito está". Y así como Jesús fue nuestro ejemplo, nosotros tenemos que tener la capacidad de defender nuestras verdades que creemos con un "escrito está". Juventud, trabajó con su padre en el oficio de carpintero y así honró toda su labor. Aunque era el rey de toda la gloria, al seguir un humilde oficio, reprochó la ociosidad en cada miembro de la familia humana y significó toda labor como doble. Hablaba y actuaba como otros jóvenes, con la excepción de que no cometió faltas. Nunca causó pena, ansiedad a sus padres. Se gozaba honrándolos y obedeciéndoles. Aunque no ignoraban su gran misión, consultaba los deseos de ellos y se sometía a su autoridad. Durante su niñez y su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Los modales de Jesús eran amables y discretos. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Jesús trabajaba con alegría y tacto. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimientos a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaban de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que los oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciencia y la paciente tolerancia. Jesús oraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Cuando sus hermanos hablaban duramente a los pobres, seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía las palabras de aliento. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos. Ponía quedamente su propia comida en sus manos. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo
sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que decir, que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era, escrito está. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades. Como en la luz del rostro de Dios, no ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Ya vimos desde que nació en el pesebre, desde su juventud, su niñez y la juventud de Jesús. Y ahora, ¿qué diríamos de las escenas finales que nuestro Señor Jesús pasó en esta tierra? El libro de Isaías 53:7 dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan triste y callado. Al llegar al huerto, dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron a sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Ahora, el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás. Y la familia humana estaría para siempre en su poder. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces, hermanos, Jesús añade, pero no como yo quiero, sino como tú. Fue su sudor, dice las Sagradas Escrituras, como grandes gotas de sangre que caían sobre hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su terrible angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de las huestes angélicas mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado,
comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Era parte de su misión soportar en su humanidad todas las burlas y los ultrajes que los hombres pudiesen acumular sobre él. La única esperanza de la humanidad estribaba en esa sumisión de Cristo a todo el sufrimiento que el corazón y las manos de los hombres pudieran infligirle. Pero al mirar Caifás al preso, le embargó la admiración por su porte noble y digno. Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra pronunció para defenderse. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: «Es culpable, matadle, es culpable». No debe haber sido por los soldados, sino por haber sido por los soldados romanos, Jesús no podría haber vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana. Por la fuerza de las armas, impedido la violencia de la turba. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y su barba. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas de agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. La cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. María vio sus manos extendidas sobre la cruz. Le trajeron el martillo y los clavos mientras estos se hundían a través de la tierna carne. Los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Jesús. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjuagase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviese su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en los pecados de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente.
No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces habían extendido para bendecir, estaban ahora clavadas en el madero. Aquellos pies, tan incansables en los ministerios de amor, estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que turbó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, hablaba a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea al dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduve sobre las crestas espumosas de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y volvió a la vida a los muertos, se ofrece ahora como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Desde el pesebre hasta el Calvario recorrió el sendero que el hombre debía seguir, dando a cada paso un ejemplo de perfecto de lo que el hombre debería hacer y ejemplificando en su carácter lo que la humanidad podría llegar a ser al estar unida con la humanidad. ¿Qué debemos hacer, hermanos, ante todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? Ante tanta crueldad que le infligí, que le dimos nosotros por nuestro pecado, ¿qué debo hacer? A la medida que aprendamos en la escuela de Cristo y al ir asimilando su espíritu y su mente, seremos santificados y llegaremos a ser participantes de la gloria o de la naturaleza divina. Por tanto, nosotros todos, como lo leímos al principio, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es imposible que uno no cambie como resultado de sus propias facultades y esfuerzo. Solo por el Consolador, el Espíritu Santo que Jesús prometió enviar al mundo, puede producirse la transformación del carácter a la imagen de Cristo. Y al lograr ese cambio, como por un espejo, reflejaremos la gloria del Señor. Y como lo voy a repetir, la gloria del Señor es su carácter. Y si contemplamos el carácter del Señor, seremos un espejo donde el carácter de Dios se vea reflejado en nuestras vidas. La persona que observa el carácter del que contempla a Jesús ve la misma semejanza, como si estuviera viendo a un espejo. Imperceptiblemente para nosotros, nuestra manera de ser y actuar diariamente es transformada a la imagen del amoroso carácter de Cristo. De este modo, es como crecemos en Jesús e inconscientemente reflejaremos su carácter. Los cristianos profesos, o los que nos decimos
cristianos deberíamos de mantenernos muy cerca de los niveles más bajos en la tierra. Nuestros ojos deberían estar acostumbrados a mirar nuestros ojos solo estamos acostumbrados a mirar cosas comunes. Nuestras mentes siempre están pensando en cosas. ¿Cómo puedo hacer mejor cosas para mí? ¿Cómo puedo tener mejor cosas para mí? Como lo dije la semana pasada, siempre pensamos en nosotros mismos. Siempre nuestra mente está enfocada nada más en nosotros mismos. Y nunca nos ponemos a pensar en el beneficio de los demás. ¿Qué puedo yo hacer por mi hermano que está alrededor de mí? Si todos fuéramos como fue Jesús, nuestro mundo sería mejor y diferente. Por eso la palabra del Señor no se equivoca. Porque dice que el Evangelio va a ser predicado al mundo, no por meros sermones, no por tanto hablar, sino por la manera de vivir de los que profesan ser hijos e hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, es hora de que si no hemos contemplado a Jesús, si no hemos tomado tiempo en contemplar sus escenas, su vida a través de las escenas finales, es tiempo todavía. Mientras hay tiempo, todavía podemos. Por eso el libro de Isaías dice que debemos de buscar a Jesús o al Señor mientras puede ser hallado, pero nos dice que debemos dejar nuestros caminos, nuestros pecados, y debemos devolvernos a Dios. Y debemos de pedir perdón, dice, el cual será amplio en perdonar. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando consideramos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores manifestó un amor incomprensible. Y ese amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón e impresiona la mente e inspira contrición en el alma. Por eso, hermanos, a medida que Cristo nos induce a mirar su cruz y a contemplar a quien ha traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. La maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma, se les revela. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo ese amor, todo ese sufrimiento, toda esa humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Así que, mis hermanos, no debemos de mirarnos a nosotros mismos, ni depender de nosotros, sino mirar a Cristo y depender de Él. En su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él. Es como seremos transformados a su semejanza. Hermanos, quiera Dios que al haber dado un pequeño repaso de cómo desde que Jesús vino al mundo como un bebé hasta cuando vino a morir a la cruz por nosotros, hermanos, que cada uno de nosotros hayamos
sido tocados por el Espíritu de Dios y analicemos nuestra vida. Y si nuestra vida no está de acuerdo con lo que el carácter de Dios demanda, como lo dije anteriormente, pues todavía hay tiempo. Mientras Jesús sigue intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, todavía hay tiempo. Busquemos a Dios mientras Él puede hacer allá, hermanos. Y volvámonos a Él. Dice también la palabra del Señor que debemos de andar en luz mientras haya luz. Porque va a llegar un día en que la luz será quitada y estaremos en tinieblas. Así es que, hermanos, que cada uno de nosotros decida de hoy en adelante mantener o apartar un tiempo y en el cual podamos contemplar a Jesús, como dijo la sierva del Señor, en las escenas finales de su vida. Y entonces con el Espíritu Santo nos impresionará para poder entender cuán grande amor tuvo Dios para con nosotros, que estuvo dispuesto a morir la muerte que cada uno de nosotros merecía por haber pecado. Él tomó nuestro lugar para que nosotros estemos limpios de todo lo que deberíamos de haber pagado. Él pagó lo que nosotros deberíamos de haberlo hecho. Así es que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y que podamos estar atentos a la voz del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermano. Si es tan amable, llévenos con oración. Claro que sí, hermano. Señor, gracias porque a través de lo que hemos estudiado, Señor, hemos visto que cuán grande el amor es que tú nos tienes para con nosotros. En que dice la palabra del Señor, en que siendo aún pecadores, tú viniste a morir por nosotros. Señor, quebranta nuestro corazón, haznos entender que el pecado es odioso ante tu vista y que tú no nos perdonarás si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso, Señor, ayúdanos a arrepentirnos mientras todavía hay tiempo y ayúdanos a buscarte mientras todavía se puede hallar. Por favor, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu nos guíe hacia el arrepentimiento. Gracias, Señor, por toda tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos esta cosa. Amén.